Este se ve bien gordo. Le ha sentado la agüita con azúcar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy les tenemos una sorpresa. Partimos de la ciudad de Cali hasta el kilómetro 18, algo relativamente cercano, en otro piso térmico. Estamos un poquito más frescos aquí. Y el día de hoy vamos a ver los colibrí. Entonces estén muy atentos al video porque van a ver unas cosas bien chéveres. Los colibríes cumplen un papel muy importante en el ecosistema porque son polinizadores. Ellos van a las flores, consumen un poco de néctar y en ese proceso se llevan polen en sus frentes, en su pico, y van hacia otras flores y cumplen ese proceso de dispersar entonces el polen y mantener un bosque saludable. En este caso, para que los colibríes vengan, se les ponen platicos de color rojo o en algunos casos color amarillo, que ellos se sienten atraídos porque piensan que son flores, y se les pone agua con bastante azúcar. También están estos comederos que ellos realmente disfrutan mucho, y entre más dulce se encuentre el agua, ellos más rápido vienen, ¿no? Les encanta. ¡Suscríbanse al canal! Los colibríes deben de consumir muchísima agua con azúcar o muchísimo néctar, porque para mover sus alas así de rápido gastan muchísima energía. Entonces ellos permanentemente tienen que estar consumiendo, por eso son unos muy buenos polinizadores en el bosque. Jenny, ¿qué tal la experiencia de venir a ver los colibríes? Es muy interesante poder tenerlos tan cerca, verlos, observarlos. Es difícil en la ciudad llegar a convivir con ellos de esta manera. Está sacando la lengua. La de este es negrita. Otro dato curioso es que los colibríes son las únicas aves que son capaces de mantenerse en vuelo estable, sin ir hacia adelante o hacia atrás. Se quedan prácticamente como un helicóptero en el mismo punto, sostenidos, y eso lo utilizan para obviamente picar la flor y extraer todo su néctar. La verdad, estos animalitos pueden adquirir bastante confianza si esto se hace permanentemente. Lo pueden hacer en sus hogares. Obviamente tengan cuidado de no tener gaticos o animalitos así que los puedan cazar. Otra cosa es tratar de no ponerles el agua con azúcar todos los días, porque se vuelven perezosos y solamente vienen a consumir y no cumplen con su papel de polinizar en el bosque. Entonces es una buena recomendación tenerlo, pero de vez en cuando, que no se vuelvan perezosos y dejen de polinizar. Y también son bien peleones. Entre diferentes especies o entre la misma especie llegan y se golpean entre ellos, se picotean. Bueno amigos, nos despedimos de ustedes, de esta pequeña aventura en el 18, en el kilómetro 18, en esta finca súper bonita donde pudimos experimentar tener colibríes cerca de nosotros, casi que a unos 5 centímetros de nuestro rostro, y sentir el aire en la cara, literalmente, de las alas de los colibríes. Es un súper buen plan, la pasamos súper rico, una tarde de domingo, un clima delicioso, a tan solo 40 minutos de Cali. Les recomendamos este plan y también no olviden suscribirse a nuestro canal.